Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Es una bendición entender que la palabra definitivamente trae consigo un diseño creativo de parte del cielo. Lo que la palabra dice se va a cumplir, y hasta este día así ha sido. Óyeme bien, familia, lo que la palabra dice se va a cumplir, y hasta este día así ha sido y así será. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios viene estableciendo los tiempos desde el inicio. Antes la palabra de Dios era oral. La pasaban de boca en boca los ancianos y el sacerdocio, pero en ese tiempo no había sacerdocio. Digamos que los ancianos de Israel, inclusive antes de que Israel existiera como tal, desde los hijos de Dios, la palabra la pasaban, y las ordenanzas del Eterno las pasaban de Noé, la pasaban a sus hijos, y así fueron pasándolas, e incluso pues antes, desde Adán a sus hijos, fueron pasando la palabra y las ordenanzas del Señor. Entonces, después ya Moisés recibió la ordenanza de escribir la ley del Señor, escribir las palabras. Entonces, todo esto que Dios dice es porque Él lo piensa cumplir, y Él nos va a cumplir a nosotros las promesas que estableció en la palabra. Quiero decirle que la Biblia tiene un propósito divino, un propósito de enseñanza. Usted verá en 2 de Timoteo 3:16, porque no se trata de ser un religioso y que evangélico, eso no tiene sentido. Se trata de entender dónde están los principios espirituales que rigen la vida de las personas, para poder conocerlos y tener control y dominio de ellos, y poder no ser atacado y no ser influenciado por las tinieblas. Yo me sorprendo porque, miren, la palabra de Dios y la voluntad de Dios se basa en obediencia, porque Dios es un Dios de gobierno, y el gobierno significa legalidad, significa normas, significa estatutos. Y entonces todo aquel personaje en esta tierra que se opone al gobierno y se porta contrario a lo que el gobierno estableció en su ley, pues le encierran, lo encarcelan, ¿verdad? En el mundo natural. Déjeme decirle que así es en el mundo espiritual. Cuando nosotros nos oponemos o desobedecemos las normas del gobierno del Eterno, pues somos encarcelados en el mundo de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Somos desechados desde la perspectiva de los cielos, y vamos a parar a las tinieblas, y entonces vienen los problemas, las situaciones, las circunstancias, las consecuencias de la desobediencia. Eso mismo pasa en el mundo espiritual. Uno de los problemas grandes del hombre es creer que el hombre es el que hace las cosas. Eso es una equivocación. Claro, el que no conoce a Dios, él mismo hace las cosas, pero las hace en su propio esfuerzo. Pero que el que conoce a Dios hace las cosas, pero su esperanza está en lo que Dios va a hacer. Entonces, mientras un hombre natural trabaja un día y cosecha 30, el hombre espiritual trabaja un día y cosecha 100. ¿Por qué? Porque las cosechas de Dios son mucho más abundantes. Dios nos provee, nos protege y nos bendice sobrenaturalmente. Dios es un Dios sobrenatural. Dios no contesta como el hombre contesta. Dios no hace lo que el hombre hace, y Dios no fructifica o multiplica como el hombre fructifica o multiplica. Dios es sobrenatural, y cuando Él le place y con quien Él le place, wow, Él responde, y sus promesas son maravillosas. O sea, Él supera toda expectativa de hombre. Él supera toda expectativa de hombre. Entonces, cuando yo convoqué a este programa, convoqué a gente que de verdad tenga un espíritu de liderazgo. Un líder tiene varias características, y las vimos al comienzo. ¿Cuáles fueron las características que le fallaron a Saúl para tomarlos en cuenta y no fallar a nosotros? La desobediencia no es una característica de un líder jamás, porque un líder no puede... si al líder no le gusta que le desobedezcan, pues tampoco desobedece, porque entiende que es un principio recíproco. Entonces, un líder desobediente, una persona testaruda, una persona desobediente, una persona orgullosa, debe saber que su personal se le va a portar igual. Todo su personal y todos sus equipos se le van a portar igual. Entre usted más obedezca a Dios, más la gente se va a sujetar a usted. Más todos los que están debajo de su rango o debajo de usted se le van a sujetar. Y los demonios se le van a sujetar. Cuando yo me sujeto a Dios y estoy bajo autoridad de Dios, los demonios tienen que sujetarse. Pero si yo no me sujeto a Dios, los demonios no se sujetan a mí. Más bien me van a manipular y me van a influenciar, me van a molestar. Entonces, el mundo espiritual es real. Yo no le puedo hablar de religión, porque la religión es una mentira del hombre. Es una mentira del enemigo a través del hombre. Pero el mundo espiritual es real.
Y como le dije, son dos reinos. Eso nunca se le puede olvidar. Estamos en medio de dos reinos, en medio de las tinieblas y en medio de la luz. Usted decide si toma las tinieblas o toma la luz. No hay intermedios. Es como una frontera. No hay tal de que usted está parado en las dos fronteras. No. Usted no puede decir que es de las dos. No. Usted o es de un lado o es del otro, pues no puede ser la mitad. ¿Verdad? Entonces, el asunto aquí es definitivamente a dónde pertenezco, quién soy. Y tomamos una decisión de pertenecer al reino de los cielos. Por eso, debo ser coherente. No se trata de practicar, se trata de vivir una relación con Dios. Entonces, esta relación con Dios se va a ver manifiesta en la medida que tú le confíes al Señor tus problemas, tus asuntos y reposes en Él. Pero también va acompañado de buenas acciones. Estamos hablando de ser una persona de honra, una persona honesta, transparente, sincera, una persona justa, una persona correcta. De eso se trata, de ser una persona justa, correcta, una persona que honra a Dios con sus bienes, una persona que honra a Dios con sus acciones, una persona que honra a Dios con su vida. Eso es, ese asunto es. Entonces, nosotros debemos aprender a vivir, obviamente, ese comportamiento que nos va a llevar a otro nivel, ese comportamiento que nos va a ayudar al testimonio. Miren, ¿a quién va a beneficiar obedecer a Dios? A nosotros mismos. Yo les garantizo una vida gloriosa si ustedes obedecen a Dios, pero obedecerlo va más allá que eso, porque imagínense que yo lo obedezco, pero no le creo, pues ya está bien raro, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser posible que esas dos cosas sucedan, Hernán? Sí, claro que suceden. Hay mucha gente que le obedece en todo lo básico, pero no le cree, entonces nunca se atreve a nada y se queda siempre en la misma posición. No, Dios es un Dios de avance, Dios es un Dios de retos, Dios es un Dios de conquistas, Dios es un Dios de batallas. Dios no nos quiere en el desierto obedeciéndole en el desierto. Dios nos quiere obedeciéndole en el desierto y caminando hacia la tierra prometida, caminando hacia la conquista. Eso es muy importante. Y para eso, pues necesitamos la palabra. Y el que no lee la palabra de Dios, realmente difícilmente se edifica. El que no lee la palabra de Dios, realmente difícilmente se edifica. Y como difícilmente se edifica, pues no puede gobernar. Si Dios estableció el gobierno en la palabra, o sea, en la palabra de Dios dice cómo debemos gobernar, qué difícil va a ser para nosotros, obviamente, caminar en obediencia y gobernar. El enemigo no se va a someter a la voluntad de nosotros, se va a someter a la voluntad de Dios, a la obediencia a Dios. El enemigo no se puede oponer a la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted y yo caminamos en la voluntad de Dios, le toca sujetarse, le toca someterse. Entonces, toda área de nuestra vida que no esté prosperando es porque no estamos siendo obedientes al Dios de la vida, porque no estamos avanzando en la dirección correcta del cielo. En la Biblia está el manual correcto de liderazgo, el manual correcto para desempeñar y desarrollar el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces dice, toda la escritura fue inspirada por Dios. Inspirada significa, Él la inspiró en el hombre, la insufló en el hombre. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, dice, para corregir, para instruir en justicia. Es muy claro. Y dice el 17, a fin de que el hombre de Dios, al hablar del hombre de Dios significa el ser humano de Dios, o sea, el hombre y la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y las buenas obras son la asignación. Las buenas obras son la asignación. Entonces, si yo no me preparo a través de la palabra de Dios, no voy a estar preparado para la buena obra que Dios estableció de la manera correcta, o sea, para hacerlo de manera perfecta. Porque la palabra es la que me va a guiar a tomar decisiones, me va a orientar a cómo se debe hacer, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué está de acuerdo a la voluntad de Dios y qué no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando vamos teniendo conocimiento de la palabra, claro, usted no va a estar diciéndole a todo el mundo en la empresa, sí, vea que la palabra de Dios dice, pues no estoy diciéndole eso, pero los principios de decisiones y los principios de gobierno que usted va a ejecutar son los que están en la palabra de Dios. Y Dios va a respaldar su palabra. Cuando usted use la palabra de Dios para gobernar, Dios lo va a respaldar porque Dios respalda y cumple su palabra. Esa es la ventaja. Ahí está la gran diferencia. Cuando usted utiliza la palabra de Dios para gobernar,
Cuando usted utiliza la palabra de Dios para dirigir su familia, cuando usted utiliza la palabra de Dios para dirigir su vida, usted tenga por certeza que le va a ir súper bien. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra. Y cuando usted enseña o vive la palabra y hace la palabra, Dios está comprometido a cumplirla. Por eso es que le va a ir bien. Pero si usted no lo hace, pues usted está haciendo su palabra, entonces Dios no se compromete con su palabra, Dios se compromete con la palabra de Él. Entonces allí es donde hay una gran ventaja, hay una gran bendición. Entonces, qué bueno entender la normativa del Eterno y el pensamiento y la estructura del gobierno de Dios para poder vivir en justicia. Entonces allí es donde para nosotros es importante entender, ¿cuál es la normativa del reino de los cielos para poder vivir y gobernar desde los cielos? Entonces usted decide si gobierna desde la tierra o gobierna desde los cielos. Oye, pero antes hay que morirse. No, yo no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo usted puede gobernar desde los cielos, desde la dimensión del Eterno, a través de su palabra, porque Él está comprometido con su palabra, y la tierra y los cielos y las tinieblas y el reino de los cielos obedecen la palabra de Dios. No hay negociación en eso. Entonces, cuando usted vive la palabra de Dios, usted gobierna. El cielo gobierna. Cuando usted vive de acuerdo al cielo, el cielo gobierna. Entonces, no hay enfermedad, no hay escasez, no hay dinero, no hay negocio, no hay familia, no hay hijos, no hay nada que se le oponga, sino van a tener que sujetarse a la voluntad de Dios. Cuando usted gobierna a través de la palabra de Dios. Entonces, esto pues para que nos quede claro. De lo contrario, pues, estamos haciéndolo en nuestra propia ley. Buscad el reino de Dios y su justicia. Buscad someterse al reino, al gobierno de Dios, y ejecute y viva el gobierno de Dios, que significa vivir en justicia. Si no lo hacemos así, pues entonces seguimos gobernando nosotros, creyendo tener una relación con Dios, y al final pues los resultados van a ser a medias o no va a haber nada. Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes, por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube.